seguidores del planeta Aspergianonaki e investigadores de misterios, conspiraciones, historia universal, etcétera, y etcétera, y etcétera. Bienvenidos a Planeta Aspergianonaki. Y en ese video programa trataremos en ese el siguiente tema. Reino de Macedonia. Fue el imperio macedonio el conocido imperio griego. Aquí hablamos sobre el reino de Macedonia, que tras la conquista del imperio persa pasó a ser el imperio macedonio o el imperio griego gobernado por macedonios con capitales en bella Babilonia. Es conocido como el imperio de Alejandro, que realizó sus conquistas inspirándose en Aquiles derrotando a los troyanos. Lo que se ve aquí de fondo de pantalla es el llamado imperio de Alejandro Magno. Pero en la parte griega, me voy a poner aquí al lado para señalar qué parte me refiero. A mi lado izquierdo o derecho, a mi lado derecho, se puede apreciar el territorio original de lo que fue el imperio de Alejandro, el reino de Macedonia, antes de ser todo esto que se puede apreciar en morado. Pero la imagen que estoy apreciando aquí fue tomada de worldhistorymapas.info, lo cual se puede encontrar toda clase de mapas en ese tipo de páginas. Vamos aquí arriba, encontramos una información sobre el reino de Macedonia, que era uno de los reinos balcánicos de la península de los Balcanes. Era famosa por su caballería, en la época más antigua de las tribus de pastores. Tenía un rey y a la vez era jefe guerrero y a la vez religioso, que posteriormente se convertirían en agricultores, y fue un estado aristocrático. ¿Por qué estado aristocrático? Porque era dirigido por una aristocracia. En las grandes familias jugaban un papel importante al lado del rey. El primer rey destacado de Macedonia fue Alejandro I Filoheleno, que reinó del año 498 al 454 antes de nuestra era, que extendió sus dominios por la orilla occidental del río Estrimón. Ese primer rey de Macedonia me parece que se rindió ante los persas y su reinado coincide con la primera guerra médica. Me parece que los macedonios se rindieron. Otro monarca destacado, Filipo II, quien llegó al trono como regente de su sobrino Minas, quien era un niño. Filipo II hizo frente a los peligros que se encontraban en el reino. La originalidad de Filipo fue salvar y restaurar al mismo tiempo la monarquía nacional macedónica, y por eso fue coronado rey por el ejército macedonio. No es ninguna novedad en la cual el rey era coronado por el ejército. ¿Qué quiere decir? Que el ejército le daba el voto de confianza al rey. Y cuando un rey era coronado por el ejército, significaba una cosa: que era legal. Vamos a ver el marco geográfico. Aquí simplemente leo un poco y comento, porque todo lo que hablamos en YouTube es simplemente cosas que investigamos por internet. Actualmente el territorio de la provincia griega de Macedonia comprende los nomos Florina, Castoria, Grevena, Kosani, Piera, Imasi, Pella, Kikis, Tesalónica, Calcídica, Ceres, Drama, Cábala. Su antiguo territorio está repartido entre Grecia y los países limítrofes. Hay un país que se llama Macedonia,
pero es un país eslavo y ellos se hacen llamar los descendientes de Alejandro Magno. Y si Alejandro Magno regresara a la Tita, él desconocería a ese país como la verdadera Macedonia, porque Macedonia era un país griego, no un país eslavo como el que actualmente vemos. Diferentes rasgos, por ejemplo, como en la lengua, las creencias, los dioses olímpicos o los cultos a la serpiente. La madre de Alejandro Magno era más bien adicta al culto a la serpiente. A los atenienses los calificaban injustamente como bárbaros. Y la palabra griega bárbaro deriva del griego bárbaros, que significa extranjero. Este calificativo puede deberse a su lengua, ya que los griegos del siglo IV no comprendían el lenguaje del pueblo llano macedonio, que era el que lo conservaba, ya que la aristocracia macedonia hablaba el griego ático, un idioma cultivado, el lado de un lenguaje de palurdos. Los macedonios entendían a los griegos sin intérprete. Aunque un comandante macedonio quisiera que sus tropas le entendieran, debían hablarles en macedonio. Pero también se sabe un poco sobre la pronunciación del griego macedonio, salvo, por ejemplo, el ejemplo que Filipo se decía Bilipo. Las diferencias de pronunciaciones se exponen aquí. Ahora voy a exponer el mapa original que lo he señalado con mi propio rostro. El mapa original antes de ser el Imperio Macedonio. Esperar. Aquí estamos. Aquí vemos. Ahí vemos el territorio macedonio antes del Imperio de Alejandro. Aquí, bueno, voy a hacer señalizaciones. Aquí vemos el pacto de no agresión macedonio-persa 343, lo cual hizo que Filipo pudiera expandirse por toda esta zona. Luego, pero la zona original era esta. Pero me parece que se puede sacar el mapa afuera. Sí, ya le he podido sacar afuera. Ahora yo me ubico por aquí. Ahora paso a señalar con el mapa. Paso a señalar el mapa. Esto era el Imperio Persa. Bizancio me parece que era poseído por las ciudades-estado griegas. Al haber ese pacto de no agresión, debido a que Filipo conquistó todo ese territorio, estrategia tracia, solamente eso era el reino de Filipo, aunque el plan de Filipo era conquistar el imperio persa. Ahí donde Filipo tiene un matrimonio con una chica de Épiro, y de ahí nace supuestamente Alejandro Magno, aunque se duda mucho. Y abajo tenemos la alianza de ciudades griegas menos Esparta. Esparta, la forma de ser de los espartanos como que recuerda un poco su aislamiento. El aislamiento de los espartanos recuerda mucho a los chinos, pero en menor escala. Aquí vamos a ver lo siguiente. Macedonia, al ocupar el poder Filipo II, es el anaranjado oscuro,
que es lo marcado con M. Y luego los territorios conquistados por Filipo, que es Peonia, Estrategia Tracia, Tesalia y algunas ciudades, pero sin ingresar a Grecia. Me parece que llegó a combatir contra las ciudades-estado griegas, pero no ocupó Grecia en sí. Solo ocupó Tesalia y una. Me parece que respetó el territorio griego. Y luego en la parte dice, territorios sometidos voluntariamente. Está aquí que estoy señalando que es Épiro. Y luego, en relación amistosa con Filipo, ahí estaríamos hablando de Bizancio. Y habían guarniciones macedonias en las ciudades-estado griegas, lo cual se aseguraba Filipo el Grande, Filipo II de Macedonia, de que no hubieran insurrecciones durante su reinado. Bueno, ahora cierro el mapa porque ahora intentaré explicarlo lo mejor posible. Eso era el mapa de Filipo, el mapa de Macedonia bajo Filipo. Pero ahora vamos a ver la economía. Su economía fundamentalmente se basaba en 3 pilares: agricultura, ganadería e industria. La ganadería era sobre todo por los caballos y la base de su ejército. La industria era la minería, ya que eran muchos de los minerales como el oro y la plata que existían en la región elaboraban brea y alquitrán. Pero esos recursos económicos complementaban con los conseguidos por otras actividades. Y vemos también la organización política y social. En el siglo IV habían 520.000 habitantes, pero en la cual habían 4 tribus, organización que no era extraña a los griegos. Pero también habían tribus, habían dinastías reales. Mejor dicho, como en toda civilización antigua, había el pueblo llano, la nobleza, los guerreros, y Macedonia deriva del griego maquidónica, de Marcias. Pero extranjeros, Heródoto, Tucídides, hablaron sobre esa región. Me parece que llegaron a hablar de Filipo el Joven. Pero las dinastías reales, las que conocemos, son 2: los Argeadas y los Teménidas. Esta última, según Heródoto, por Pérdiccas, descendiente de Témenos, por ciertos historiadores, la expansión de gentes hacia Macedonia fue una fase de la segunda colonización griega. Macedonia fue un estado que ambicionó ser un imperio. Y vemos cómo era el estado macedonio. Pero cómo llegó a ser un imperio mediante las conquistas. Una vez que ya tuvo el estado macedonio, ya tuvo relaciones amistosas con los griegos, adopta la cultura griega y se expande de manera regional bajo Filipo. Una vez que Filipo es asesinado, bajo Alejandro Magno, Esaí realiza el tipo de conquistas que sería el preludio de lo que haría luego Gengis Khan 1000 años después. Los primitivos macedonios eran hombres libres, tenían costumbres primitivas, tenían un carácter bastante singular. Si vierais, por ejemplo, tribus de pastores, tribus nómadas, en cada tribu siempre había un jefe guerrero y religioso
que a su vez había un consejo de ancianos y una asamblea popular. Ese consejo de ancianos también hay entre los judíos, también en otras civilizaciones tribales. Pero la asamblea popular me parece que sería el preludio de lo que hoy llamaríamos el Senado. Pero también había un consejo llamado Tagoy, que era de notables que prestaban juramento de fidelidad al rey. Era un estado aristocrático pese a los orígenes tribales del reino de Macedonia, que luego se convertiría en el imperio griego, ya que con Alejandro Magno el imperio griego alcanzaría cotas nunca antes vistas. Es ahí donde los primeros reyes de Macedonia fueron los Teménidas. Ahí vamos a hablar de cada rey macedonio. Alejandro I Filoheleno. ¿Por qué se llamaba Filoheleno? Porque le encantaba la cultura griega. Extendió dominios por la orilla occidental del río Éstrimo. Fue llamado Filoheleno porque fue reconocido por los helenos como conciudadano. Pero la monarquía no desapareció como en el resto del mundo griego. Por ejemplo, en la época de la Ilíada sí había monarquía. Ese es el primer rey macedonio, Alejandro Filoheleno. Ahí su moneda se le nota el caballo, que era el símbolo de los macedonios. Aunque en la película se nota que es el llamado Sol. Luego sigue Arquelao, 413. Ahora resulta que era el noveno de los reyes macedonios. Le llegó mejoras en todas las carreteras. Hizo sus cosas. Y luego sigue Amitas III, otro rey macedonio, descendiente de Alejandro Filoheleno. Que es otro rey. Vamos a ver, fue precisamente tuvo una oportunidad de marchar contra los ilirios, por lo que Filipo celebró una alianza con el rey Neoptolemo de los Molosos. Pero después de esa boda fue proclamado rey por el ejército macedonio, sustituyendo al joven Amitas. Continuamos. Filipo II de Macedonia. Con él se adoptó la falange griega. Con ese rey es donde Macedonia ya comienza a extenderse. La Cancillería griega y una guardia permanente llamado los Hipaspistes. Ese rey fue elegido por el ejército. La antigua monarquía macedonia tenía superioridad basada en la organización militar y en una nobleza militar, aristocracia militar. Composición del ejército. Con Filipo de Macedonia ingresó la llamada falange, con la cual duró la falange macedonia, duró hasta que fue conquistada por el Imperio Romano, por la República Romana. Y fue creada por el rey Arquelao, ya que en su forma definitiva se dio con la de Filipo. Que los infantes armados con la llamada sarisa, una lanza de 5 a 7 metros. La llamada sarisa fue recuperada por el Imperio Español bajo el nombre de los llamados tercios españoles. Los llamados tercios, ¿por
que si comparas la falange macedonia con los tercios del Imperio Español, hay muchas similitudes. Por no decir, aunque no son idénticos, hay similitudes. Y luego le seguiría Alejandro Magno. Alejandro Magno, que empezó a expandir, primero conquistando el Asia Menor, los Balcanes, el Asia Menor, y luego el Oriente Próximo. Vemos aquí la coraza de Filipo II, la coraza del ejército macedonio. Vamos un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo. La estructura del ejército de Filipo. Los hieratoi, los peteresoi, los pistes, son varias cosas. Fresco de la tumba de Filipo. Ahí se nota que un carro llevado por el rey posiblemente. Pero hay cosas que, por ejemplo, Filipo también tuvo oposición, en la cual se produjo la llamada Tercera Guerra Sagrada. La llamada Guerra Sagrada era una guerra en nombre de los dioses del Olimpo. La Tercera Guerra Sagrada se inició en el año 356 a.C. y duró hasta el año 346 a.C. entre los ejércitos de Fócida y Tebas, bajo el control de Delfos. En la segunda violenta Guerra Sagrada, enfureció al líder Fócida Filómeno, quien ocupó el poder de Delfos, iniciándose con la que terminaría la paz entre Filipo y Atenas. Lo que estamos viendo ahí es Delfos. Y es así como Filipo se ganó el respeto de los griegos. Y luego la posición de Filipo en Grecia. Filipo era respetado, aunque había gente, como siempre, como sucede en toda monarquía, había gente que se lo quería tumbar. Los enfrentamientos no habían acabado. En Atenas se iba creciendo la influencia del partido favorable a la guerra. Pero Filócrates fue condenado a muerte, acusado de traición. Es por eso que Filipo dejaba guarniciones griegas, macedonias en esas partes para asegurarse que esa gente no se iba a sublevar. Era más bien por seguridad. Y luego el problema es saber si Filipo violó la paz o si Demóstenes inventó los hechos. Pero tampoco no hay que descartar que Filipo haya sido víctima de una campaña de difamación. Después sigue cortes en la corte, problemas en la corte de Macedonia. Alejandro Magno quería obtener el trono para sí mismo como sea. Es por eso que hay un programa llamado Los Malos de la Historia, Alejandro Magno. La muerte de Filipo es un asesinato extraño, muy extraño, porque parece que fue asesinado de manera sorpresiva. Matrimonio con Olimpia, muerte y caída de Olimpia. Bueno, que es la parte que más se extendió. Alejandro Magno, después de la muerte de su padre, conquistó todo ese inmenso imperio, pero no le duró mucho tiempo, porque su imperio, al morir Alejandro y no dejar heredero,
fue dividido entre sus generales. Pero vamos a ver lo que le pasó a Olimpia. Tras morir Alejandro Magno, Olimpia inició una política de alianzas matrimoniales, por lo que su hija Cleopatra, viuda a la sazón de Alejandro de Épiro, debía casarse con el general Leonato, pero Antípatro lo impidió. Al morir su hijo, Poliperconte invitó a Olimpia a regresar a Macedonia y defender los derechos de su nieto Alejandro IV. Caído en desgracia por Poliperconte, los atenienses se inclinaron hacia Casandro, que finalmente hizo asesinar a la reina en su último refugio frente a Pydna, que sería el lugar donde los macedonios serían derrotados definitivamente y anexionados a la República Romana, donde fue apedreada hasta morir por los familiares de sus víctimas. Y esta brava mujer tenía al morir unos 65 años. Había visto desaparecer sucesivamente a casi todos sus descendientes, y con ello su sueño de mantener el imperio de Alejandro Magno y su nieto Alejandro IV sobrevivió 5 años, y su hija Cleopatra murió en 308 a.C. Con esa princesa desaparecieron los herederos directos de Alejandro Magno, y la conquista del rey macedonio quedaron en manos de sus compañeros, diadocos o sucesores. Y a veces, a pesar de que he visto una historia de qué hubiera pasado si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven, esa familia no habría muerto tampoco, pero al final me parece que terminaron cosechando lo que ellos habían sembrado. La madre de Alejandro Magno no le importaba tener que asesinar a quien sea con tal de que sus hijos hereden el trono. Pero al no estar Alejandro con vida, fue fácil asesinar a Olimpia. Yo no desearía, por ejemplo, que a nadie que le pase lo que le pasó a Olimpia, ni siquiera ni a mis enemigos. Ni siquiera ni a mis enemigos de Salseo, por ejemplo, la Junca, tampoco no le desearía eso. Pero en fin, pasó eso. Vemos los frutos de lo que obtuvo Olimpia de Épiro. Pero los siguientes reyes de Macedonia, me parece que no supieron mantener la unidad del reino, porque al dividirse el imperio macedonio, ahí fue el principio del fin, porque la República Romana aprovechó esa división del imperio macedonio para irlos conquistando poco a poco. Y fue así que el imperio romano llegó a ser el imperio más grande del mundo occidental, de toda la antigüedad, incluyendo la Edad Media, porque el imperio más grande de la antigüedad y Edad Media fue el imperio mongol, en Oriente. Pero en fin, eso era ante la pregunta, ¿fue el imperio macedonio el llamado imperio griego? Para mí sí lo fue, porque el imperio macedonio adoptó la cultura griega, se hizo amigo de los griegos, aunque ya era griego, pero semi-helenizado, y era considerado bárbaro por sus vecinos. En fin, es posible que se me haya pasado del tintero varias cosas, pero en fin, no pasa nada. Gracias por todo. Si te ha parecido buena esa información, dale like, compártelo en todas sus redes sociales. Y hasta luego, gente. Hasta luego.